que la visión de la oposición, que la visión del PAN, que la visión del senador Ricardo Anaya es, en primer lugar, profundamente antidemocrática, en segundo lugar, profundamente anticonstitucional y, en tercer lugar, profundamente hipócrita. Para nosotros lo que va a ocurrir este domingo no es una elección, es un fraude, es una tranza, es una estafa. Está el Partido Acción Nacional desesperado y por ello recurre a esta campaña de abstencionismo. No acudiré a ese vulgar fraude y por lo tanto no saldré a votar este domingo. Tenemos claro cuál es la posición de él. Viviendo lejos, viviendo fuera, huyendo. Y que venga aquí Ricardo Anaya a decir que no voten. Bueno, está claro, por él no vota nadie. La presidenta se pasó de lanza viéndole la cara a los mexicanos. En ese extravío luego dicen que venga la OEA a vigilar la elección, que la vigilen ellos, que ellos participen, que respeten al pueblo. Cuando el lunes nos digan qué porcentaje de gente votó, ese número también va a ser una mentira, hombre. No se vale con una mano dar el golpe y con la otra sobar. Y eso aquí, también más adelante, el pueblo se los va a cobrar. Va a haber muchos mexicanos a los que en la fila a alguien les va a recordar su traición a la justicia y el golpe de Estado al Poder Judicial. Guadalupe Tadei, ella en sí misma es un fraude. Que restrinjan el servicio público de transporte para que la gente no pueda salir, porque esa es una de las que les gusta. Bueno, también lo hacen en otros partidos. Ahí les van a cortar el agua, nos decían, a 2 municipios en Nuevo León. Pues vamos a estar también nosotros muy atentos de cualquier chicanada que intenten hacer las autoridades, o que no abran las escuelas donde van a estar las casillas. Percibimos y escuchamos la conferencia del Partido Acción Nacional, del Grupo Parlamentario del PAN, y las palabras que el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Ricardo Anaya, esas palabras que compartió aquí hace unos minutos, y desde luego teníamos que contestar y fijar la postura del movimiento de la Cuarta Transformación, fijar la postura del Grupo Parlamentario Morena con respecto a la elección próxima a desarrollarse este domingo 1 de junio, para que el pueblo de México pueda elegir por primera vez en su historia a quienes impartirán justicia en México, en las 32 entidades federativas, en los distritos judiciales, en los circuitos judiciales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal de Disciplina Judicial y en las salas electorales, tanto regionales como en la sala superior. Queremos compartirles que nos parece que la visión de la oposición, que la visión del PAN, que la visión del senador Ricardo Anaya es, en primer lugar, profundamente antidemocrática, en segundo lugar, profundamente anticonstitucional y, en tercer lugar, profundamente hipócrita. Decimos antidemocrática porque esta es una reforma que apoya de manera contundente y mayoritaria el pueblo de México. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, el día de ayer en su conferencia mañanera compartía los resultados de la más reciente encuesta de la casa encuestadora Encol, que preguntaba precisamente si consideraba el pueblo de México que la reforma al Poder Judicial y ahora elección judicial era necesaria o no. El 72% de la población mexicana, escuchen bien, el 72% de la población mexicana dijo que es necesaria esta elección judicial, contra un pequeño 23%. Está claro que Acción Nacional va en contra de la opinión popular, va en contra de la opinión mayoritaria. Inclusive podemos darnos cuenta que aquí gente que considera que es necesaria esta elección votó por el PAN. O sea, hay simpatizantes, hay militantes, hay electorado que votó por el PAN, que está dispuesta a participar el próximo 1 de junio porque saben que
los jueces en nuestro país no se han dedicado a impartir justicia, que se han dedicado a venderla como si fuera una mercancía al mejor postor, y por eso las calles están llenas de delincuentes, porque traen para pagar un amparo, porque traen para pagar la corrupción, y por eso las cárceles llenas de inocentes sin una sentencia tras 11, 12, 15, 20 años de una reclusión, de una privación de su libertad, ¿no? Entonces, por eso decimos que es antidemocrática su posición, pero también es anticonstitucional. La reforma al Poder Judicial fue aprobada por la mayoría calificada en el Senado de la República, por la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos locales, lo que la hace ley. Y ellos, como servidores, funcionarios y representantes, deben fomentar el respeto a la ley. Y dentro del fomentar el respeto a la ley también es fomentar la participación ciudadana y no inhibirla. ¿Y por qué decimos que es hipócrita en tercer lugar? Porque claro, cuando se elegían a los ministros de la Suprema Corte, que en este momento de justa no tiene nada, aquí al interior del Pleno, en el Senado de la República, no tenían empacho en participar, ahí sí les gustaba votar. Cuando se dividían los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del poder, del poder electoral, digamos, ahí sí les gustaba participar, ahí sí ellos votaban. Lo que les molesta es que el voto de un ciudadano común, que el voto de un ciudadano en otra entidad federativa, que el voto de un ciudadano que no es senador de la República pese lo mismo que el del voto del senador Ricardo Anaya. Eso es lo que les molesta de verdad. Para cederle la palabra a mis compañeras y compañeros, permítanme cerrar diciendo que en el Grupo Parlamentario de Morena, en el Senado de la República, hacemos un llamado contundente a la ciudadanía a participar de manera libre, de manera secreta, el próximo 1 de junio, para democratizar al único poder que no ha tenido una transformación en nuestro país. Incentivemos la participación política de todas las y los ciudadanos y no criminalicemos esa participación, no frenemos esa participación, porque es un mecanismo novedoso, democrático, y eso solamente revela los talantes autoritarios de la derecha. Le cedo la palabra a mi compañera Nora Rubalcaba, simplemente con una última anotación. Es profundamente contradictoria la postura del Grupo Parlamentario del PAN con respecto a la postura que han hecho pública sus gobernadoras y gobernadores. En el estado de Chihuahua hay elección judicial local. La gobernadora del estado de Chihuahua, emanada de sus filas, María Eugenia Campos, convocó a participar el próximo 1 de junio. La bancada de Acción Nacional, que tiene una integración mayoritaria en el Congreso local en el estado de Chihuahua, aprobó la reforma judicial en nuestra gran entidad y está llamando a participar. Yo quiero saber si la Comisión Permanente de Acción Nacional, que el día de ayer sesionó para invitar a no participar, va a correrlos a esa militancia, si va a promover su destitución como militantes de Acción Nacional, porque es profundamente contradictoria la postura que vienen a manifestar. Le cedo la palabra a mi compañera Nora Rubalcaba. Muchas gracias, senadora. Efectivamente, queremos primeramente reiterar el llamado a la población a participar, a ser protagonista en este paso histórico que vamos a dar en este país, para que sea la población, la ciudadanía informada, la ciudadanía libre y consciente, la que elija a las personas juzgadoras que próximamente habrá de ser la que de manera cercana al pueblo pueda impartir justicia en este país. Y reitero, efectivamente, que no solamente fieles a su tradición hipócrita de doble moral y contradictoria, está el Partido Acción Nacional desesperado, terriblemente desesperado, y por ello recurre a esta campaña de abstencionismo. Les recordamos que el abstencionismo se da
cuando hay falta de interés, cuando hay falta de conocimiento, cuando hay falta de involucramiento de la población en las tomas de decisiones que son públicas y que van a afectar, en este caso, nada menos que en la impartición o en la protección de los derechos humanos de las personas. Eso es algo que no ocurre en la ciudadanía. Sin embargo, a Acción Nacional cada vez le duele más que sea el pueblo. Y recordemos que para la derecha moralmente derrotada, el pueblo sigue siendo una entelequia. Aquí lo dijeron en tribuna senadores del PRIAN. ¿Para qué hacemos esto? Mejor hay que decidirlo nosotros, es decir, como se hacía antaño. Entonces, exhibir este doble discurso que tiene el Partido Acción Nacional tiene que ver con lo que señala también la senadora Andrea Chávez. En Aguascalientes, como en otras 19 entidades federativas, habrá proceso electoral extraordinario para renovar el Poder Judicial estatal. Y el gobierno panista de Aguascalientes está promoviendo la participación. Por eso coincido en que son contradictorios, pero ese es el doble discurso, esa es la doble moral que ha caracterizado siempre a la derecha en este país. Por eso les decimos fuerte y recio para que nadie se deje engañar, para que participen como lo han estado haciendo hasta ahora, informándose, metiéndose a la página del INE a conocer a sus candidatas y candidatos, empezando a navegar en ese simulador de Practica tu Voto para que estén listos y el día 1 de junio puedan en menos de 6 minutos llevar a cabo la elección que va a ser un éxito y un referente histórico no solo para nuestro país, sino a nivel internacional. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra la compañera senadora Blanca Judith. Pues decirles a los compañeros de la prensa que la verdad es que a nosotros no nos asombra la posición de Acción Nacional y especialmente la posición de Ricardo Anaya. Él tiene tiempo sin votar y por eso pues a él no le importa que la gente vaya a votar. Viviendo en Estados Unidos, la verdad es que no vamos a extrañar su voto, ¿no? Tenemos claro cuál es la posición de él. Viviendo lejos, viviendo fuera, huyendo, creo yo, pues no tenía la posibilidad de venir a votar. Entonces, nosotros lo que queremos enfatizar es esa doble moral y queremos enfatizar en que como senadores y la propia presidenta de la República renunciamos a lo que nosotros podríamos tener como un privilegio en la elección, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia. Hoy hemos tomado la decisión de la mano de nuestra máxima líder, de la presidenta de la República, la primera mujer que preside y que dirige a este país. Hemos tomado la decisión de la mano del pueblo, de dejar que el pueblo elija, de decidir junto con el pueblo quiénes van a tomar el sistema de justicia de este país. Todo el sistema de justicia. Y hoy esa es la decisión y esa es la invitación. Nosotros podemos entender lo que aquí vienen y dicen, porque entendemos su doble discurso, los conocemos bien, sabemos cómo actúan, sabemos de su antidemocracia, conocemos cómo manejan las cosas, conocemos sus dedazos internos. Venir hoy a hablar a desincentivar al pueblo mexicano a que acuda a las urnas, bueno, eso ha sido su práctica cotidiana, entonces entiende que lo hagan. Hoy lo que nosotros venimos a decirle al pueblo de México es que es importante que se informe, importante que anote, importante que sepa, por ejemplo, que hoy no vamos a ir a tachar nombres, que hay que aprendernos los números o anotar los números de las personas que vamos a elegir, porque es nuestro derecho. Esta elección es la elección del pueblo mexicano, es la elección del pueblo mexicano. Y que venga aquí Ricardo Anaya a decir que no voten, bueno, está claro, por él no vota nadie, ¿no? Y entonces, con un candidato que tuvieron ellos así, por el que nadie vota, al que nadie conoce y al que se aleja del pueblo mexicano y que no le importa venir a votar, es obvio ese discurso. Así que es entendible. Gracias. Y finalmente tiene la palabra la vicepresidenta del Senado, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, también la senadora Imelda Castro por Sinaloa. Gracias, Andrea, gracias, compañeras, compañeros. Efectivamente, es muy importante a unos días de la elección
no solo llamar a la ciudadanía a ejercer un derecho que le ha dado el Estado mexicano en una reforma profundamente democrática, como aquí ya lo ha dicho la senadora Andrea. Creo que la oposición, el PAN, etcétera, tienen una visión o una postura más bien extraviada. No saben qué hacer. Hace tiempo, desde el 2018 para acá, no saben qué hacer en muchos temas de la democracia mexicana. Por un lado tienen una postura, por otro lado otra, cuando ellos son parte del Estado mexicano y hemos resuelto que el Poder Judicial es electo por el pueblo. Como aquí se ha dicho, hemos declinado 128 más una, es decir, la presidenta, pues es mucho menos que 10 millones, que 12 millones, que 14 millones o 20 millones de ciudadanas y ciudadanos que van a participar el próximo domingo. México ocupa, finalmente quiero hacer este comentario, México ocupa una oposición responsable, con calidad democrática. Ellos deberían estar, sin ninguna duda, dentro de ese proceso, votando y llamando a votar, vigilando la elección, porque así contribuyen a que quienes estamos gobernando, a quienes tenemos las mayorías, pues seamos mejores, podamos, ellos ocupan y el país se ocupa, digamos, que haya los contrapesos de cualquier democracia y han renunciado a eso por el extravío, por el alejamiento, por la distancia tan grande que hoy tienen del pueblo mexicano. Pero sí, a ratos los atrapa su origen, su vocación de Maximiliano o de los maximilianos. Por eso, en ese extravío luego dicen que venga la OEA a vigilar la elección, que la vigilen ellos, que ellos participen, que respeten al pueblo, que lo llamen a votar como quiera, como nosotros lo hemos dicho en nuestros estados, que vote la gente como quiera, pero que ejerza su derecho. Y también, ahora sí, finalmente, el Consejo General de INE ha resuelto, y lo decimos para que el pueblo de México nos vea y nos escuche, que es totalmente legal que el ciudadano y la ciudadana pueda llevar una nota de los nombres de candidatas, candidatos a ministro, candidatos al Tribunal de Disciplina Judicial, a los magistrados de circuito, magistrados de salas regionales, superior del electoral, jueces, juezas, que el ciudadano y la ciudadana pueda llevar sus notas y que se pueda orientar. Eso es totalmente legal. Le decimos a la gente que nos está viendo y escuchando que eso es totalmente legal. Por eso ratificamos como grupo parlamentario de Morena, que estamos en la comisión permanente, el llamado a las y los mexicanos para que vayan a votar el próximo domingo, que sigan practicando en la página del INE, ¿no? Todo esto es totalmente legal. El INE sacó, es una réplica del Practica tu Voto que se puede hacer y también ubicar la casilla. ¿Por qué es doblemente importante ubicar la casilla? Bueno, porque ahora no van a estar el mismo número de casillas que se instalan en una elección para el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso es importante ubicar la casilla a través de la página del INE. Muchas gracias, compañeros. Y ahora sí, para finalizar, la senadora Verónica Camino, del estado de Yucatán. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Brevemente les voy a contar qué pasó en Yucatán. Primero, gobernador panista, hace 2 años y medio, con una mayoría panista en el Congreso local, envía una iniciativa
y lo primero que hacen es subir de 25 a 35 diputados el número. No necesitábamos más diputados locales, pero los aumentaron. ¿Qué hicieron con eso? Meter el candado aún todavía más para no llegar posteriormente a las 2/3 partes para que se pudiera cambiar en algún otro momento lo que ellos querían cambiar hace 2 años y medio. Segundo, aumentan el número de magistrados y magistradas de la Sala del Pleno del Tribunal de Justicia Superior de Yucatán, pasando de 9 a 15. Y además a todos los que estaban les dijeron gracias por participar, si no te vas no te doy tu haber de retiro, cosa que no hicimos en la reforma federal. Se les dieron y garantizaron todos sus derechos a quienes decidieron no participar. De esos 9 que estaban, 3 se quedaron, metieron sus acciones de inconstitucionalidad, las trabajamos metieron sus amparos y logramos que se quedaran. ¿Por qué? Porque les asistía la razón. Los otros se retiraron. ¿Por qué? Pues bueno, ya es decisión de ellos. Al final se nombran a los 15 magistrados. ¿Qué pasa con esos 15 magistrados? Empiezan también el Consejo de la Judicatura, mayormente también nombrado por el PAN, por gente afín al PAN, empiezan a cambiar criterios y pretendieron que a los jueces se les haga un análisis psicométrico, cosa que está prohibido, es una violación a sus derechos humanos, y con eso querían mover a todos los jueces. Cuando no logran eso, porque muchos jueces meten un amparo, entonces dicen, bueno, mientras están ahí, los voy a dejar fuera, e inconstitucionalmente empezaron a nombrar jueces sustitutos que no existen en la legislación. Entonces, desde ahí ya están amarrando las decisiones del Poder Judicial local. Aún así, después mandan una iniciativa al Congreso del Estado de Yucatán, los propios magistrados ya nombrados, para que ya no mandara el gobernador la terna para seleccionar a uno. Ahora ellos se nombrarían ellos mismos, en eso consistía la reforma. Una vez los 15 ahí, ellos empezarían a nombrarse uno a uno. Díganme si no, esa es la forma más autoritaria de ejercer el poder. Paso a paso se los estoy explicando y no son suposiciones ni me estoy imaginando. Obran todo esto en los archivos, expedientes y en la legislación, que ya no está vigente, por cierto, del Estado de Yucatán. Entonces, cuando vienen aquí, especialmente el coordinador de la bancada del PAN, como bien dijeron mis compañeras, demuestran el cinismo, la hipocresía y la doble moral. Porque también en Yucatán, por un lado, el PAN como partido dice una cosa, que no vayan a votar, pero las autoridades emanadas del PAN, como presidencias municipales y algunos diputados, dicen sí, participen. ¿Por qué? Porque van a elección a algunos de esos ministros del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán que están buscando quedarse. Cosa que pues el pueblo decidirá qué va a pasar. Yo confío en la gente de Yucatán y sé que van a tomar la mejor decisión. Ahora bien, que quede claro, no se vale con una mano dar el golpe y con la otra sobar. Y eso aquí, también más adelante, el pueblo se los va a cobrar. Este es el momento en el que limpiemos el Poder Judicial de corrupción. De 128 votos más uno, que es quien manda la propuesta, con que voten más de esos, nos vamos a dar por bien servidos. Sabemos que serán más, muchísimos más. Pero como bien decía Andrea, qué pena y qué vergüenza, de verdad, que piensen que sus votos valen más que el de cualquier persona allá afuera. Piensan y siguen e insisten con sus dichos en que el pueblo es ignorante. No, no es ignorante. Pero como dice el dicho, si estás viendo que tu enemigo está haciendo algo mal, déjalo, no lo interrumpan. Ojalá que sigan así, porque nosotros seguiremos transformando Yucatán. Fuera los autoritarios, tienen nombre, Acción Nacional. Coincide con la encuesta que presenta la doctora hoy de ENCOL, te dice muy claramente la intención de la gente es salir. Espero que en los lugares donde están gobiernos de oposición,
que son emanados del PAN no hagan la misma chicanada de cada elección, que restrinjan el servicio público de transporte para que la gente no pueda salir, porque esa es una de las que les gusta. Bueno, también lo hacen en otros partidos. Ahí les van a cortar el agua, nos decían, a 2 municipios en Nuevo León. Entonces, pues vamos a estar también nosotros muy atentos de cualquier chicanada que intenten hacer las autoridades, o que no abran las escuelas donde van a estar las casillas. Entonces, tengan la certeza, nosotros hemos cumplido. Creo que nos ha costado, al igual que al presidente López Obrador, al igual que a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a cada uno de nosotros, la reforma electoral. Vivimos una violencia sin precedentes. Aquí en el Pleno del Senado de la República tuvimos que terminar sesionando en otro lado y ustedes lo saben perfectamente bien. Hoy no hay un lugar en las redes sociales donde se publique una invitación para ir a votar, donde no te manden a toda la horda de bots y a todos los troles a insultar, a amenazar, a amedrentar. En nuestras propias páginas ustedes pueden entrar y ver los comentarios. Claro, son perfiles restringidos, ¿verdad? Pues es obvio, ellos también van a guardarse, ¿no? Nombres vietnamitas y bueno, ya se modernizaron para algunas cosas, pues se quedaron en el pasado en otras. Entonces, siempre he dicho que cuando a la oposición no le queda nada, recurren a la violencia y lo estamos volviendo a ver en cualquiera de sus formas, la violencia. Esta es nuestra oportunidad. Han sido tantos años de lucha para quienes desde el principio entendían cómo era la composición del Poder Judicial y para algunos de nosotros tan reciente, pero nos ha costado también lo mismo, que no vamos a desperdiciar esta oportunidad. Este es el momento. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, a ustedes les agradecemos mucho. Gracias y buenas tardes. La posición del PAN sobre la votación fraudulenta que se va a llevar a cabo este domingo. El día de ayer sesionó el órgano máximo de dirección operativa del Partido Acción Nacional, la Comisión Permanente Nacional, y se tomó un acuerdo por unanimidad que tiene básicamente 3 componentes. Primero, para nosotros lo que va a ocurrir este domingo no es una elección. Lo que va a ocurrir este domingo es un fraude, es una tranza, es una estafa para que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial. No es una elección democrática, es un fraude vulgar para que Morena tome el control del Poder Judicial. Segundo, la Comisión Permanente Nacional ha hecho un llamado a todas y a todos los que ocupamos cargos de dirigencia en el Partido Acción Nacional para no ser parte de este fraude vulgar y no salir a votar este domingo en esa elección fraudulenta. Y tercero, por supuesto, expresar nuestro respeto a las ciudadanas y a los ciudadanos, quienes de manera libre decidirán si participan o no participan. Mi posición personal, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia voy a ser parte de este atraco. No acudiré a ese vulgar fraude y por lo tanto no saldré a votar este domingo. Es gravísimo lo que va a ocurrir este domingo. Termina la República como la conocíamos y Morena tendrá el control total del Poder Judicial, compartido con el narco, porque habrá algunos jueces, ustedes lo saben, entre ellos el abogado del Z40, es decir, gente que trabaja para los narcos, que son candidatas y candidatos a jueces y a magistrados. No participaremos, por lo tanto, este domingo en ese vulgar fraude en la mal llamada elección judicial. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, coordinador. Abrimos esta ronda de preguntas y respuestas con Diana Benítez, de El Financiero. Hola, buenas tardes, legisladores. Pues yo les preguntaría sobre la elección judicial. Hoy El Financiero publica una encuesta en la que refiere que 70% de los candidatos a la elección judicial dicen que su principal problema en las campañas fue la apatía de la gente. ¿A qué se puede atribuir esta apatía? ¿A lo que ya ha venido diciendo la oposición de que son candidatos preseleccionados? ¿A lo complejo de las boletas? ¿Cuál sería su opinión? Y por otro lado, la presidenta del INE habla de una participación del 20%. ¿Se está viendo demasiado optimista?
La razón de la apatía es una y se llama fraude. Cuando la gente sabe que la elección está amañada, que un comité de 5 personas designado por Morena ya escogió a los que aparecen en la lista, cuando la gente sabe que es una trampa y es un fraude, pues la gente no tiene ganas de participar, y por eso hace todo el sentido que en la encuesta que hoy publica El Financiero, lo que se revele es que la gente tiene apatía. Dicho en palabras coloquiales, la gente no tiene interés, la gente no tiene ganas de ser parte de un fraude. Tan es cierto que la gente ni siquiera conoce a los candidatos. Yo les pregunto, ¿quién de aquí ahorita me puede decir 3 candidatos a juez de distrito, a magistrado de circuito? ¿Quiénes van a integrar el Tribunal de Disciplina? Nadie conoce el nombre de un solo candidato. Por eso les están dando unos papelitos con números, para que ni siquiera sepan por quién votaron. Van a buscar el numerito que les dieron y van a ir a escoger ese numerito. Es una fraude, es un absoluto engaño, es una burla lo que va a pasar este domingo. ¿Cuál era la otra? La presidenta del INE estima una participación del 20%, si cree que es demasiado optimista. Incluso, por ejemplo, la senadora Carolina Villano nos decía que seguramente es porque ya tiene un reporte del acarreo que va a haber de parte del oficialismo, si coincide con esa visión. Mire, nosotros prevemos algo mucho más grave que el acarreo. Lo que nosotros prevemos es que como hay apatía, como a la gente no le interesa, los maestros del fraude en muchas casillas van a llenar las boletas como se hacía hace 20, 30 años en nuestro país. Van a ver que por casualidad, que nos vamos a esperar, les garantizo que va a haber una que otra casilla en donde va a haber votado el 70-80% de la gente. Y no es que vaya a salir el 70-80%, es que a nadie le interesa estar ahí y van a llenar las boletas como se les pegue la gana. Por eso es que nosotros hemos decidido no participar, porque eso va a ser un absoluto cochinero. ¿Cuál va a ser el nivel de participación? Pues todo depende del nivel de trampa y de fraude. Depende de qué tantas boletas decidan ellos cruzar una vez que la gente ya no esté en la fila, antes de cerrar, como se hacía hace 20, 30 años. Hay imágenes de esto. Van a sacar la crayolita y se van a poner a cruzar boletas, las van a doblar y las van a meter a las urnas. Eso es lo que esperamos, un completo cochinero este domingo. Mayolo López. Sobre esto mismo va a complementar Lili Telles y después regreso, Mayolo. Gracias, coordinador. En parte esa apatía creo que se debe a que los mexicanos vieron el ridículo que hicieron tantos candidatos en el Poder Judicial. ¿Qué quieren los mexicanos para impartir justicia? ¿Alguien que sepa bailar en TikTok? ¿Alguien que sepa hacer chicharrones? ¿O alguien que esté preparado para impartir justicia? Los mexicanos no son tontos y esta vez la presidenta se pasó de lanza viéndole la cara a los mexicanos. Hay que señalar en particular una mentira que la presidenta ha dicho y una y otra vez. La presidenta le dice a los mexicanos que los mexicanos van a elegir. Pero es falso, es ella quien eligió. Es ella quien ya eligió quién va a estar ahí, porque en las boletas, porque la presidenta tiene una ambición patológica, enfermiza. A ella solo le correspondía nombrar a algunos ministros de la Corte, pero ella no se conformó con eso, con lo que le correspondía legalmente. Ella quiso ponerlos a todos en el Poder Judicial, a todos en todo el país. Y eso es una mentira brutal de Sheinbaum directamente a la cara de los mexicanos. A usted, presidente Sheinbaum, le correspondían unos ministros, no todo el Poder Judicial. ¿Por qué lo quería devorar a todo el Poder Judicial? Para controlarlo, para darles órdenes. Entonces, como bien decía el coordinador Ricardo Anaya, los que vayan a participar, finalmente el porcentaje va a ser
fraudulento también, artificial, porque Morena ya dio la instrucción a gobernadores, a alcaldes, y la instrucción viene de Palacio Nacional, directamente de ella, de que hagan acarreo, de que compren voto y de que saquen todas las prácticas de tranzas, de trampas que hacen en cada elección. Mayolo López, de Grupo Reforma. Sí. Gracias, Ricardo. ¿Qué opinión tienes del hecho de que la 4T se esté apoyando en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para llevar votantes a las urnas? Es parte del fraude. Es decir, una elección democrática, por definición, es libre, secreta y por lo tanto no corporativa. Entonces, acudir a una organización corporativa para pedirle a una organización que en masa vote por ciertas candidatas y candidatos es absolutamente antidemocrático y por lo tanto fraudulento. Miren, yo las invito y los invito a que el día de la elección entrevisten a la gente que esté formada y les pidan, no que les digan por quién van a votar, porque el voto es secreto, que les den el nombre de 3 candidatos a jueces de distrito. Nadie conoce a un solo candidato. Lo que van a recibir son unas listas en donde desde el gobierno les ordenan por quién tienen que votar. Primero, insistir en algo que ya dijimos. No se vayan con la finta. El dato del porcentaje de participación, cuando el lunes nos digan qué porcentaje de gente votó, ese número también va a ser una mentira, hombre, porque no va a haber representantes en todas las casillas, porque ellos van a manipular en los lugares que controlan el número de gente que supuestamente votó. ¿No se acuerdan cómo era en México antes? Ahí están las imágenes, los videos de cómo cuenta la gente que se quedaba toda la noche cruzando las boletas y llenando las urnas. Entonces, ni siquiera el dato del porcentaje de participación será confiable. Segundo, ¿cuál era la otra, Félix? El INE. Miren, no solo el INE, la democracia va a quedar profundamente lastimada, porque el Poder Judicial resuelve en última instancia los temas en materia electoral. Tanto las salas regionales, pero sobre todo la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y también está en juego, ahora y sobre todo en el 27, la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior. O sea, Morena hizo un diseño para que no haya manera de ganarles jamás en última instancia. Porque hay 3 órganos que son los fundamentales. El Tribunal de Disciplina. Con ese pueden destituir a cualquier juez que se les salga del huacal. A partir del domingo lo van a controlar. Segundo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a tener el control total de la Corte. Cualquier asunto en el país que para ellos sea fundamental, lo podrá traer la Corte. Y tercero, aunque eso va a tomar un poquito más de tiempo, también se van a quedar con el control total de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ya no importa lo que en su momento resuelve el INE. En última instancia es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Estos 3 órganos, Sala Superior, Suprema Corte, Tribunal de Disciplina, los van a controlar de manera total y absoluta. Entonces, por supuesto que va a quedar absolutamente dañada la democracia mexicana. ¿Ya acabamos? Tenemos todavía 2 preguntas más. Dale. La penúltima pregunta es del columnista Francisco Garfias. Ya vamos a contestar más cortito. Bueno, yo quisiera preguntarte, hay un personaje central, clave en toda esta, que ustedes llaman farsa, que es Andrés Manuel López Obrador. No sabemos si va a salir de su agujero para votar, no sabemos qué va a hacer. Es más, yo creo que él sigue siendo figura central en toda esta elección. Eso por un lado. Y por el otro me fijé en la intervención del senador Ramírez Acuña y me pregunté por qué Ucrania sí y Gaza no. Con mucho gusto. Respondo la primera y el senador respondería la segunda. Y también le entramos. El responsable de origen, por supuesto que es el expresidente López Obrador, porque él presentó esta iniciativa. Pero son sus cómplices
todas y todos los legisladores de Morena y la propia presidenta de la República, porque ese asunto se pudo haber detenido, pero ellos decidieron seguir adelante con esta absoluta locura de la reforma judicial. Entonces, aunque él sea el responsable de origen, la presidenta y todas y todos los legisladores son sus cómplices en esta absoluta destrucción democrática. La parte de que… Pero no solo el Pacho, a ver, va a ser muy interesante. Acuérdate cómo le fue a Saldívar cuando las elecciones, el 24. Va a haber muchos mexicanos a los que en la fila a alguien les va a recordar su traición a la justicia y el golpe de Estado al Poder Judicial. Vamos a ver si se presenta a votar. Vamos a ver si Saldívar se atreve a pararse en la cola para votar, para que le vuelva a ir como le fue en las elecciones pasadas. A muchos, el pueblo sabio los va a poner en su lugar desde la cola si se presentan a votar. Solo un ciego no reconoce que el fraude ya sucedió. O sea, ya se les olvidó cómo en este salón de pleno, a punta de órdenes de aprehensión, sacaron esa reforma constitucional. Ahí nació el fraude. Ya se nos olvidó cómo en una tómbola fraudulenta eligieron a 5 personas de Morena para filtrar las listas y decidir quién salía en la boleta y quién no. Entonces, lo que va a ocurrir el domingo es la consumación de un fraude que inició desde la reforma constitucional. Pues, si les parece, le dejaríamos hasta ahí. Va a cerrar Lili. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ella en sí misma es un fraude. Ella sigue órdenes de Alfonso Durazo. Y aprovechando que la están mencionando, hay que recordar que Guadalupe Tadei todavía no ha explicado el conflicto que tiene rentándole al gobernador de Sonora un edificio. Entonces, aquí, como bien decían, los fraudes ya se cometieron, porque para empezar, Morena no tiene ni siquiera la mayoría legítima. La mayoría se la robaron para poder continuar desmembrando a la República. Gracias.